Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión, por ser uno de los últimos vídeos del año 2022, me gustaría hacer un vídeo específico sobre cómo ha ido el año 2022. Es decir, siempre es bueno cuando acabamos un año hacer un balance de lo que ha sido el año, es decir, cómo ha ido nuestra cartera, cómo ha ido el mercado, qué razones, es decir, ya sabemos que el mercado ha caído, pero por qué ha caído, cuáles han sido los motivos, y también todo esto es importante para saber cuáles son las expectativas a próximos años. En este caso me voy a centrar a 2023. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando estamos en un año de incertidumbre o de recesión o de posible recesión, digamos que es importante saber qué problemas hemos tenido en 2022 o qué errores hemos cometido como inversores para intentar arreglarlos para 2023, es decir, rebalancear nuestra cartera, intentar escoger acciones en sectores específicos que puedan ayudarnos o a aprovechar esa rentabilidad extra gracias a la devaluación o infravaloración de esas compañías y todas esas oportunidades que se nos puedan presentar para el próximo año, o por el contrario, en vez de oportunidades, pues por lo menos intentar mitigar las próximas caídas que puedan venir en bolsa. También, por supuesto, en este vídeo me quería centrar en hablaros de una posible o posibles oportunidades que podrían venir. Bueno, ya para 2022 está acabado, sería para este próximo 2023, pero que están interesantes y digamos que os voy a contar una idea de lo que hay que tener en cuenta una vez entendemos cómo ha ido el mercado en 2022 y cómo podría ir en 2023 para, en este caso, intentar aprovecharnos y sacar partido de esa posible oportunidad. Así que nada, si todo esto te parece interesante, quédate hasta el final del vídeo y nada, vamos a ello. Bien, lo primero debemos saber cómo ha ido el año 2022. Por supuesto, antes de ir punto a punto, me gustaría recalcar una cosa que es básica y que me imagino que si inviertes en bolsa ya lo sabes, y es cómo ha ido el mercado en este año 2022. Bien, si nos vamos aquí a ticker, como puedes ver, y aquí por ejemplo utilizamos el ETF SPY, que es digamos que una réplica del SP500, por ejemplo, aunque también lo puedes buscar digamos en el mismo Google, pero puedes ver como básicamente que el SP500 digamos que es de forma genérica el comportamiento que ha tenido el mercado. Podemos ver que a lo largo de este año digamos que el mercado ha caído de media más o menos un 18-19%, ¿vale? Esto quiere decir que ha sido una corrección bastante importante y de hecho no estamos en el punto más bajo, como puedes ver, porque realmente el mercado ha corregido más, ¿vale? Ha llegado a corregir hasta casi un 25%. Lo que quiere decir que cuando ya hablamos de caídas superiores al 15%, de hecho incluso se considera un mercado bajista a partir del 20% de caídas, pero en este caso digamos que a lo largo de este año el mercado solo no es que sea precisamente poco, pero en comparación con otras caídas que ha habido en el pasado, pues de momento ha caído un 20%, un 18, un 19%. Y esto debemos de tenerlo en cuenta, ya que en función de la situación actual, la situación macroeconómica actual y todo lo que ha ocurrido a nivel de mercado y de economía, digamos que todo esto puede afectar significativamente para el próximo año 2023 o incluso 2024, aunque yo me quiero centrar en 2023. Pero lo primero es entender qué es lo que ha ocurrido en este año 2022. Entonces, si volvemos a la presentación, aquí puedes ver varios puntos donde realmente podemos entender por qué o qué es lo que ha ocurrido en 2022 y por qué el mercado ha reaccionado de esta manera. Digamos que para entender realmente por qué el mercado en 2022 ha reaccionado de esta manera, debemos de entender que ya partimos de una inflación alta, pero esa inflación alta realmente ¿por qué se creó? Pues por la excesiva impresión de oferta monetaria por los bancos centrales, supuestamente para combatir la crisis sanitaria. Debes de tener en cuenta, y también debemos retroceder hacia el año 2020 para entender que por lo menos aquí en España, cuando se frenó la economía, es decir, cuando se encerró a la gente en sus casas, digamos que la economía se frenó en seco. Y por supuesto es de entender que como nosotros, por ejemplo en España, dependemos del Banco Central Europeo, pues Europa en este caso aumentó la oferta monetaria para incentivar y contrarrestar, digamos que ese frenazo de ciertas economías de la zona euro. Pero al mismo tiempo, también en Estados Unidos, al igual que en otros países del mundo, digamos que los bancos centrales se pasaron de frenada
imprimiendo muchísima cantidad de dinero y de liquidez para el mercado. Lo que quiere decir que esa excesiva liquidez aumentó por mucho la demanda respecto a la oferta que había en ese momento, porque si había un parón económico, digamos que las fábricas no tenían la capacidad de crear, de producir, y sin embargo, al inyectar toda esa liquidez en la economía, había muchísima más demanda, es decir, muchísimas más personas con capital dispuesto a gastar, pero evidentemente las empresas todavía no se habían ajustado a ese nivel de demanda. Entonces, cuando hay un nivel entre oferta y demanda demasiado dispar, en este caso la oferta era baja y la demanda por toda esa inyección de liquidez era altísima, eso, entre otras cosas, pero sobre todo eso, es lo que hizo que empezara a crecer de manera agresiva la inflación. Y el problema es que las medidas de ayuda anticrisis sanitarias no cesaron hasta finales prácticamente de 2021, lo que evidentemente ese exceso de liquidez hizo que en todo 2022 tuviéramos los niveles de inflación tan altos que hemos visto desde los últimos 10, 20, 30 años. O sea, ha sido exageradísimo. Otro punto para entender por qué en 2022 hemos tenido estas caídas es también la subida tardía de tipos de interés por los bancos centrales para controlar esa inflación acelerada. Piensa, y como digo siempre, que la gestión política o la gestión de los bancos centrales deja mucho que desear y realmente es muy ineficiente, y este es otro punto más que lo demuestra. ¿Por qué? Porque realmente piensa que a lo largo de 2022 se estuvo inyectando capital en exceso para incentivar la economía, pero en cuanto ya se descubrió desde mediados, incluso principios de 2021, que ya la oferta no era capaz de satisfacer a la demanda en ese entonces, desde ese entonces ya se tendría que haber cortado los estímulos. No solo cortado, sino incluso empezar a subir un poquito tipo de interés para, digamos, enfriar un poquito la economía. Pero no, decidieron esperar hasta prácticamente 2022 para empezar a subir tipos de interés, cuando ya evidentemente la inyección de liquidez ha sido tal bestia que por eso hemos tenido unos niveles de inflaciones tan altos, y la medida que sirve para contrarrestar esos niveles de inflación, que son los tipos de interés, han tardado prácticamente casi un año más tarde. Lo que quiere decir que esto demuestra que por culpa y por la responsabilidad de los bancos centrales, generalmente, bueno, hablamos de la Fed, hablamos del Banco Central Europeo, pero también a nivel mundial otros países con sus bancos centrales en general han sido muy irresponsables, y por eso ahora digamos que estamos a punto, o se habla mucho de que estemos a punto de posiblemente entrar en recesión, precisamente por eso, porque si generas también unos niveles altos de inflación y luego quieres, digamos, enfriar de golpe la economía subiendo los tipos de interés muy agresivamente, evidentemente las empresas lo van a pasar mal, que es, entre otras cosas, lo que vamos a ver más adelante. Pero digamos que este es un punto clave para entender que no solo se pasaron, o uno de los problemas principales fue el exceso de liquidez que creó la inflación, sino que encima la herramienta que lo contiene, que son los tipos de interés, llegó tarde. Entonces, entre esos dos puntos, digamos que son claves para ver la principal razón, entre otras cosas, que ha ocurrido en 2022, del por qué el mercado ha caído. También, evidentemente, tienes que entender que todo esto ha generado caídas fuertes en los mercados y correcciones en las valoraciones medias actuales. Piensa que realmente digamos que en bolsa las empresas o los inversores entienden que las empresas se mueven, los múltiplos me refiero a los que pagan por una empresa, se mueven por las expectativas de beneficios futuros y también por los tipos de interés. Piensa que normalmente una empresa, cuando necesita financiación, necesita capital, tiene que endeudarse, entre otras cosas, ¿vale? Y esa financiación, si es más cara, porque los tipos de interés son más caros, pues evidentemente el múltiplo de que pagará el mercado por esa empresa, porque sabe que hay más riesgo al, digamos que tomar la decisión de endeudarse para crecer, ¿vale? Pues como tiene más riesgo, pues digamos que el mercado está dispuesto a pagar un múltiplo menor, y por eso realmente hemos visto un ajuste medio de las valoraciones o de los múltiplos medios de muchas compañías. Es decir, si años atrás o de media histórica hemos visto, por ejemplo, acciones tecnológicas que han cotizado 25 o 30 veces, pues lo normal es que en estos momentos tengamos que entender que ese tipo de empresas no podemos esperar que el mercado nos siga pagando esas 25 o 30 veces, sino que realmente por ese riesgo adicional, ¿vale? Por la financiación
el exceso de financiación y también por la inflación, que no todo el mundo puede comprar los productos, o evidentemente no todas las empresas pueden subirle los precios a sus productos, y eso puede hacer que la demanda, el nivel de demanda baje, ¿vale? Entonces esto es importante entenderlo para saber que a la hora de valorar una compañía a lo largo de todo este año 2022, realmente si lo hacíamos aplicándole múltiplos de media histórica, ¿vale? Realmente era un error, porque estamos en una situación, digamos, más negativa, por lo que siempre es normal aplicar múltiplos por debajo de la media a lo largo de todo este año 2022. Y por eso, por supuesto, hemos visto correcciones en bolsa muy fuertes. También, por supuesto, pero esto en menor medida, aunque realmente es la justificación política y de las televisiones o medios tradicionales que se ha estado diciendo y repitiendo una vez y otra vez y otra vez, realmente el conflicto o los conflictos geopolíticos entre diferentes países como el de Rusia y Ucrania, o el posible, que hay una incertidumbre entre qué va a pasar con China y Taiwán, si la va a invadir, si no, y todo esto, pero digamos que eso es la herramienta para justificar realmente la mala gestión política y de los bancos centrales que ha habido tanto en el año 2020 como 2021, y realmente en todo 2022 estamos pagando las consecuencias de esas malas políticas económicas, ¿vale? Pero evidentemente esto, la parte geopolítica de la guerra entre Rusia y Ucrania y la posible invasión de China con Taiwán, ¿vale? Todo eso digamos que es la justificación realmente a esa mala gestión. Por supuesto que ha afectado esa guerra, porque evidentemente tanto Rusia suministraba petróleo, comida, trigo, o sea, un montón de cosas y tal, y aparte, bueno, aunque Ucrania no, pero siempre, digamos que las guerras a nivel mundial desgastan, luego siempre hay partes de aliados, hay partes de no aliados, por decirlo así, y eso crea conflictos, tensiones, por ejemplo, a la hora de comerciar a nivel mundial. Entonces todo eso afecta y el mercado lo refleja, y eso ha sido otra razón más del por qué, digamos, también ha habido caídas en bolsa. Pero realmente lo más grave no es esto, aunque se esté usando como herramienta de justificación, por decirlo así. También otro punto que ha ocurrido a lo largo de 2022 es las subidas del petróleo, del gas y otras materias primas, debido principalmente, es verdad que hay otras razones como las subidas de costes y todo esto, porque como digo, si las empresas les aumentan los costes, pues evidentemente esos costes de extracción, por ejemplo, de petróleo, de gas, etcétera, pues evidentemente se encarece esa materia prima en sí. Y no solo digo de esto, sino digo del resto de materias primas, incluso de madera, de trigo, de lo que sea, ¿vale? Eso por una parte, pero realmente la principal, sobre todo enfocado a la parte de energía, también debemos de entender que ha sido por malas políticas energéticas llevadas a cabo años anteriores al 2022. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas muy fácil. Por ejemplo, en Europa, digamos que los políticos, y no estoy diciendo que esté bien o mal, ¿vale?, simplemente lo estoy diciendo de forma objetiva. Digamos que los políticos se están centrando en políticas verdes, en políticas sostenibles. Bien, lo que debemos de entender, que por lo que se ve ellos no lo entienden, o si lo entienden, digamos que lo ocultan, ¿vale? Realmente las políticas verdes o sostenibles, que también tienen su parte de contaminación, incluso a veces es peor que otras formas de generar energía, ¿vale? Pero en este caso digamos que las energías verdes, como podría ser por ejemplo la solar, la eólica, etcétera, tienen que tener aparte fábricas de ciclo combinado, es decir, fábricas de gas. ¿Por qué? Porque esas fábricas que se conoce como fábricas de ciclo combinado son fábricas que pueden no estar operando, pero que se encienden de una forma rápida, ya que la eólica y solar son energías intermitentes, es decir, no las puedes tener constante. ¿Por qué? Porque no siempre hace el mismo sol. Por ejemplo, si vemos en España, en invierno hace menos sol que, por ejemplo, en verano. Y en toda Europa en general hay incluso sitios donde no siempre hace sol. Y el viento también no sopla siempre todos los días igual. Es decir, que no se puede, digamos, coger o generar la misma cantidad de energía de forma diaria. Por tanto, los días que realmente existan problemas para generar X cantidad de energía, necesitas tirar de esas fábricas de ciclo combinado que requieren de gas. Vale, el principal proveedor de Europa, en este caso de Alemania, pero de Europa, era Rusia, con el 30% que suministraba de gas. Y debido al conflicto entre Rusia y Ucrania y las multas o restricciones que ha puesto los políticos
a Rusia, pues digamos que Rusia le ha devuelto la moneda poniéndole problemas a la hora de suministrar ese gas. Que luego, si investigas un poco más, te das cuenta que al final seguimos comprándole el gas a Rusia, pero realmente Rusia se lo vende a otro país se lo vende a otro país y al final Europa se lo compra a ese otro país. Que no voy a decir y no voy a entrar más en rollos, pero bueno, digamos que las decisiones políticas han sido negativas, muy negativas a los ciudadanos, y todo esto evidentemente ha hecho que, pues, que se encarezca el petróleo más de lo que se debería de haber encarecido solo por subida de costes, por la inflación, ¿vale? Pero todavía más, porque evidentemente al tener más dependencia, en este caso te estoy hablando del gas, ¿vale? Del gas ruso, como podría ser de cualquier otro, ¿vale? Pues evidentemente eso hace que esa necesidad, que la parte de la oferta, es decir, en este caso el que te lo vende, pueda subir el precio todo lo que quiera y aquí en Europa estemos obligados a comprar un gas más caro. O en el caso del petróleo, pues por eso hemos visto cómo la gasolina ha ido subiendo, aunque ahora es verdad que a final de año el petróleo ha ido cayendo y sin embargo estamos viendo que la gasolina no tanto. Pero bueno, eso da para un tema aparte. Pero bueno, es importante entender también que a lo largo de este 2022 el mercado también ha visto de forma negativa cómo las materias primas en general ha subido el coste de las materias primas, que entre otras cosas digamos que es otro indicador que puede decir de forma adelantada que puede venir una posible crisis o recesión, ¿vale? Cuando las materias primas se encarecen mucho, porque piensa que la mayoría de empresas que digamos que sacan o extraen esas materias primas son empresas cíclicas, ¿vale? Y que evidentemente van al mismo ciclo que la economía, es decir, que si la economía va mal, esas empresas van mal y tienen que subir los precios de esas materias primas porque los costes se les encarecen mucho, ¿vale? Entre otras cosas, entonces es importante entender esta parte también. Por supuesto, otro punto muy importante a tener en cuenta de lo que ha ocurrido en 2022 son los cuellos de botella generados por la escasez de oferta frente a la absurda demanda, ¿vale? O la abultada demanda que se ha creado, ¿vale? En este caso hemos visto ejemplos como problemas en las cadenas de suministros, escasez de personal cualificado, también falta de microchips, que digamos que a lo largo de todo este 2022 ha habido empresas que han tenido problemas a la hora de contratar a personal cualificado. Evidentemente, si tú piensas que si después de que la economía esté parada, me remonto otra vez a 2020, ¿vale? Y luego incentivas mucho la economía con una inyección brutal de liquidez, y toda esa gente, todas esas personas, todos esos inversores tienen capital de más para gastar, evidentemente pues quieren comprar, quieren viajar, quieren comer, quieren salir, quieren un montón de cosas, ¿vale? Y evidentemente eso aumenta por mucho la demanda. Y sin embargo, el hecho de que la oferta no se haya ajustado a esa demanda, es decir, las empresas no han contratado o no habían contratado lo suficiente respecto a ese nivel de demanda tan bestia. Por supuesto, si tú dejas que la economía de forma estable se estabilice, es decir, que el mercado se estabilice solo sin intervencionismo, que aquí está la clave, por eso siempre he comentado en otros vídeos que es importante entender lo que es el capitalismo de libre mercado, ¿vale? Y por desgracia no lo tenemos a nivel mundial, ¿vale? Pues en este caso piensa que por el hecho de intervenir e intentar dopar a la economía en exceso, pues evidentemente creas un desajuste muy exagerado que al final ya no solo genera pues que evidentemente las empresas no puedan tener la capacidad de satisfacer esa demanda, sino que también generas otros problemas adicionales. La cadena de suministros, por ejemplo, a la hora de transportar, pues evidentemente no es lo mismo un barco que ahora o que normalmente cada mes, me lo invento, transportaba 2000 contenedores y ahora este mes por el exceso de demanda que hay pues tiene que transportar 4000, 6000, 8000. Evidentemente ese barco tiene la capacidad de llevar 2000 y evidentemente esto obliga a la empresa a que tenga que comprar más barcos, más personal, etcétera, etcétera. O sea, todo eso ya de por sí piensa que la inflación ha estado subiendo y que, por supuesto, para ajustar esa oferta a esa demanda, digamos que todas las empresas se han tenido que endeudar y la suerte que tenían las empresas, la suerte entre comillas, porque ahora estamos viendo el problema, es que digamos que la financiación era barata, porque por ejemplo aquí en Europa los tipos de interés siempre han estado bajos, se han tenido digamos que políticas laxas sobre financiación, sobre digamos endeudamiento, es decir, que cualquier empresa se podría financiar prácticamente con dinero regalado, ¿vale? A tipos de interés muy bajos. Y eso evidentemente pues tiene un coste adicional porque
hay muchas empresas que se sobreendeudan y que por supuesto esas empresas, que pueden ser empresas que ahora estén en serios problemas, pues ahora tengan que pagar unos tipos de interés brutales y puedan ser empresas que podrían quebrar o a lo largo de este año, o las que hayan quebrado, o las que pueden quebrar para 2023. Por eso hay que tener en cuenta cómo realmente funciona todo el ciclo y cómo ha afectado toda la economía y realmente quiénes son los principales responsables de que esto esté así. Y normalmente las crisis, ya te digo yo, que si se dejara que el mercado se ajustara de forma natural, sí, sería más lento, pero no sería nada agresivo. No habría estos problemas tanto de exceso de inflación como ahora la necesidad de este exceso de subida de tipos, y las correcciones del mercado, digamos que no tendrían que ser tan fuertes. Pero bueno, siguiendo con otro punto, es importante que todo esto lo tengas en cuenta porque, por supuesto, ¿qué es lo que hace un inversor o un analista profesional a la hora, o fondo de inversión o lo que sea, pero qué es lo que hace a la hora de analizar toda esta situación macroeconómica? Y repito, estamos hablando de 2022 de una, digamos, en términos generales a nivel macroeconómico. No estamos hablando de ninguna empresa en concreta. O sea, da igual que estemos hablando de Google, que estemos hablando de Meta, que estemos hablando de Amazon, de Apple, da igual. Antes de entrar en lo que hace una empresa, tú piensas que es más importante que la propia empresa en sí cómo va la economía. Porque evidentemente si hay una persona que lo está pasando mal, yo soy inversor y no tengo capital para invertir, a mí qué más me da que X empresa esté barata o que esté con descuento. No, primero tengo que solucionar mi problema, a ver si tengo trabajo, a ver si tengo ahorros, a ver si puedo invertir, y luego ya hablamos de lo que sería cuáles son las valoraciones de las empresas. Y esto, por suerte o por desgracia, creo que no muchos inversores lo tienen en cuenta, porque es verdad que olvidamos, normalmente cuando hacemos análisis de cómo ha sido un año en concreto, miramos por ejemplo nuestra cartera. Yo puedo decirte, oye, sí, he tenido una parte de la cartera que ha descendido, como todo el mercado, ha habido otras acciones que han subido, pero siempre nos centramos en las empresas y la valoración de la empresa. Bien, si mientras tengas capital y tengas ahorros y todo eso no hay ningún problema, ¿vale? El problema es cuando ya realmente la parte económica a nivel general te afecta, es decir, puedes perder el trabajo, puedes perder los ahorros porque tienes que tirar de esos ahorros y ya no puedes invertir porque tienes que gastar de ahí para evidentemente poder vivir, poder pagar el alquiler, poder pagar la comida, etcétera, etcétera. Todo esto es importante y por supuesto todo eso lo sabe el mercado y por eso revisa las valoraciones o expectativas de beneficios futuros de las compañías por el aumento de coste, enfriamiento de la demanda, despidos, etcétera. Piensa. Y es importante entender cómo ha ido la evolución de 2022. Realmente se cebó o se incentivó muchísimo la demanda. Luego la oferta fue por detrás intentando ajustarse. ¿Qué hicieron las empresas? Intentar contratar muchísimo personal. Lo hemos visto con Meta, lo hemos visto con Google, lo hemos visto con Amazon y tal. ¿Qué ha pasado después? Que después resulta que llegan los políticos tarde o los bancos centrales llegan tarde, ¿vale? Y digamos que intentan enfriar de golpe la economía, ¿vale? Por tanto, la demanda empieza a descender. Sin embargo, las compañías ya se quedan con un montón de empleados para esa supuesta demanda elevada, ¿vale? Si ya la demanda no es elevada, todo ese personal lo tienes que despedir. Por eso, en las últimas semanas, los últimos meses, hemos visto despidos masivos de muchas empresas. ¿Por qué? Porque tienen que reducir costes, porque también las expectativas de beneficios futuros, puesto que esa demanda está cayendo a plomo, porque se está desincentivando la economía, ¿vale? Que evidentemente es lo que hay que hacer, pero se ha hecho tarde, ¿vale? Entonces, como estamos viendo esa caída de demanda, eso va a repercutir directamente en los beneficios empresariales para las empresas en 2023. Y evidentemente ahora, si tú eres dueño de la empresa, te encuentras con la tesitura de decir, es que ahora la demanda ha bajado, es que voy a tener menos beneficios, pero es que encima he aumentado mis costes, porque tengo más personal, he invertido en infraestructura nueva y todo eso para adaptarme a esa demanda, y ahora todo eso digamos que no les sirve. Por eso tienen que hacer reestructuración de muchos modelos de negocio o reestructuración de empresas, es decir, reajustar plantillas, intentar vender una parte de los activos, intentar quitarse deuda de encima. Todo esto es lo que hemos estado viendo, sobre todo en este último periodo de 2022, etapa del reajuste, ¿vale? Y por supuesto, como digo, si lo entendemos a nivel macroeconómico, entendemos por qué nuestras valoraciones han caído y realmente cuánto puede quedar.
para recuperarse. Y como último punto, es importante también saber que el mercado ha corregido por la rotación de capitales de muchos inversores de renta variable a renta fija. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque piensa que la renta variable normalmente te ofrece una mayor rentabilidad, ¿vale? También es verdad que tiene un mayor riesgo. Riesgo equivale, en este caso, o a lo que estoy hablando yo de riesgo, es volatilidad. Es decir, incertidumbre, movimiento del mercado. No quiere decir certeza de que vaya a quebrar la empresa, quiere decir incertidumbre a la hora de qué va a ser el precio en X periodo de tiempo, ¿vale? En este caso, eso también se asocia a riesgo. Como hay una mayor volatilidad, digamos que muchos inversores dicen, vale, si yo, por ejemplo, de media en el mercado, teniendo en cuenta esa volatilidad, me puede ofrecer el mercado de renta variable de media un 5%, quitando la inflación, quitando la incertidumbre y todo esto, al final te puedes quedar con un 5%, mientras que los tipos de interés, que es lo que directamente afecta a la renta fija, ha ido subiendo y por tanto la renta fija ha ofrecido una mayor rentabilidad para sus partícipes, es decir, para los inversores de renta fija, pues al final uno o un inversor se queda planteando, vale, yo que prefiero un 5% de media o un 8% del mercado menos inflación y todo esto y tal, ¿vale? Un 6, que te puedes quedar con un 6, un 7, dependiendo de inflación, o este año que la inflación es más alta, pues menos, pero hay incertidumbre, hay volatilidad. O por el contrario, quiero, digamos, una rentabilidad fija, es decir, una rentabilidad prefijada por adelantado, y el único riesgo que tienes es que realmente no te paguen el nominal. Pero quitando eso, si inviertes, por ejemplo, en bonos del Estado, es el Estado el que te paga, y normalmente los tipos de interés ya están prefijados. Por tanto, si los tipos de interés van subiendo, quiere decir que te van a pagar ese tipo de interés a un plazo determinado, ya sea a un año, a 2 años, a 5 años, a 10 años, etc. Y esto quiere decir que evidentemente muchos inversores se replantean tener un 6, un 7, un 8% con mucha incertidumbre, o tener un 5 o un 4,25, por ejemplo, que está en Estados Unidos, ahora mismo los tipos de interés, y dice un 4,25 fijo. Pues normalmente muchos inversores prefieren no tener dolores de cabeza y pasarse a la renta fija. Y esto evidentemente quiere decir que hay salidas de capitales de la renta variable y entradas de capitales en renta fija. Todo esto debemos de tenerlo en cuenta, porque no siempre tenemos que echarle la culpa a la empresa en la que estamos invertidos. Es decir, si es verdad que hay veces que hay empresas que no hacen bien su trabajo o no hacen bien su reinversión, su ajuste del modelo de negocio, su crecimiento, etcétera, etcétera, pero en este caso digamos que todas estas variables afectan de forma externa a las valoraciones de la empresa. Es decir, podemos estar ante un negocio increíble, pero que por todas estas razones externas a la propia empresa, aun la empresa presentando mejores resultados que el año pasado, podemos encontrar valoraciones más ridículas. ¿Por qué? Porque piensa que, por una parte, el mercado sabe que hay más riesgo, paga un menor múltiplo. Aparte de eso, evidentemente hay mayores tipos de interés o mayor subida de tipos de interés. Quiere decir que la financiación de esas empresas es más cara. Por tanto, si estamos en una empresa que necesita de financiación para seguir creciendo, pues le va a suponer un coste adicional. También, por supuesto, hay muchos inversores que, aunque tu acción o esa empresa sea maravillosa, digamos que la van a vender porque prefieren renta fija, prefieren un 4,25 seguro que a lo mejor un 5, 6, 7, 8% de media para los próximos años, pero con incertidumbre. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, y como hemos visto antes en el gráfico, todos estos puntos han ocasionado que el mercado haya terminado cayendo de media a lo largo de todo este año, digamos que un 20%, 18-20%, aunque ha llegado a caer hasta un 25% y ahora se ha estado ajustando un poco gracias a que hace poco, digamos que la Fed ha suavizado la subida de tipos de interés, pero repito, ha suavizado la subida, que todavía sigue subiendo, ¿vale? Y seguirá subiendo. Pero eso lo vamos a ver en la parte de expectativas, ¿vale? Pero todo esto es importante porque una vez entendemos qué es lo que ha ocurrido en 2022 a nivel macroeconómico, ahora podemos entender qué es lo que ocurre con nuestra cartera. Es decir, yo no sé las acciones que tienes en cartera, pero sí es importante que si te das cuenta de que analizas tu empresa, tu cartera en general o tus acciones, y no entiendes por qué está cayendo o te pones nervioso, son por dos razones.
o porque no conoces bien la empresa, o porque no conoces bien a nivel macroeconómico lo que está ocurriendo. Son dos razones. Es decir, o la acción baja porque la empresa en concreto lo está haciendo mal, o la acción baja porque el mercado o la macroeconomía está afectando indirectamente a la empresa, o la percepción de esos inversores ya no es la misma que antes. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y por eso no debemos asustarnos ante estas caídas. Por supuesto, todo esto es importante conocerlo para saber qué nos va a deparar también 2023 y hacer o intentar por lo menos hacer unas expectativas sobre qué es lo que puede ocurrir en 2023 e intentar anticiparnos. Te digo ya de antemano, y antes de mencionarte los puntos claves de lo que podemos esperar en 2023, que evidentemente nadie tiene una bola de cristal. Es decir, por mucho que yo pueda decir, creo que va a ocurrir esto, creo que va a ocurrir lo otro, no va a ocurrir, ¿vale? Me refiero, es decir, lo que yo voy a decir tal y como lo estoy pensando, lo que vas a decir tú o lo que vas a pensar tú o quien sea, no va a ocurrir así, ¿vale? Lo que va a ocurrir es totalmente distinto, ¿vale? Y la realidad siempre es distinto a lo que uno se puede imaginar. Pero lo bueno de analizar el mercado es que podemos entender realmente qué probabilidades hay de que ocurra un escenario u otro, y en función de esas probabilidades podemos ajustar nuestra cartera o podemos tomar decisiones para intentar evitar sobre todo las probabilidades que nos sean más más desfavorables o menos favorables, ¿vale? Entonces, en este caso, digamos que como primer punto de lo que podemos esperar para 2023 es, piensa que la intención de la Fed, aunque ya lo ha hecho tarde en 2022, que es la subida de tipos, es que la inflación se vaya moderando. De hecho, si buscas un gráfico donde salen las expectativas que tendrá la Fed de la inflación para los próximos años, verás que para 2023 esperan que se modere un poquito, luego para 2024 que se modere todavía más, digamos que ya para 2023 esperan que termine en torno al 4,5% la inflación. Aproximadamente ahora, o los últimos resultados presentados, recuerda que estaban en torno al 6,1, ¿vale? Y esperan que termine en 2023 en torno al 4. Y para 2024 esperan aproximadamente que sea del 3,25, del 3, la inflación. Es decir, que por supuesto podemos esperar o debemos esperar que la inflación va a bajar, porque según el mensaje de Jerome Powell y de la Fed y del Banco Central Europeo, que el mensaje digamos que es un poco más secundario, pero la intención principal ahora que ya han comenzado con esta política restrictiva de subida de tipos, podemos intentar prever en función de lo que haga, por ejemplo, la inflación, es decir, si se mantiene o si baja, pues qué va a hacer, por ejemplo, en este caso la Fed, si va a subir agresivamente los tipos, si los va a mantener, ¿vale? En principio, y por lo que se ha dicho, va a continuar los próximos trimestres o las próximas reuniones subiendo 50 puntos básicos, que básicamente el mercado digamos que ya lo ha descontado, ¿vale? El problema es que si hay algún cambio, ya sea a mayores o a menores, es decir, que si la subida es más agresiva o menos agresiva, el mercado sobrereaccionará sobre esta corrección que hay actualmente, ¿vale? Entonces debes de tener en cuenta que si para por lo menos lo que se espera, que es los primeros 2 trimestres del año 2023, ¿vale? Sea que sigan subiendo los tipos de interés, lo más probable es que durante estos 6 primeros meses de 2023 esperemos que el mercado corrija más. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que va a ser el mercado, pero sí sé que cuanto más suben los tipos de interés, más desciende el mercado. De hecho, por cada punto o por cada 100 puntos básicos que sube el mercado, normalmente, mejor dicho, por cada 100 puntos básicos que se suben los tipos de interés, el mercado de media cae un 15%. Eso es importante que lo tengas en cuenta, es más o menos, ¿vale? Por lo que quiere decir que si realmente la Fed va a continuar subiendo o va a continuar con la subida de tipos de interés, lo más probable es que el mercado siga corrigiendo. En general, y estoy hablando en general, quiere decir que da igual que sean tecnológicas, da igual que sean de comida, da igual que sean, que sean de crecimiento, que sean value, que sean de lujo, da igual, va a seguir cayendo el mercado. Es decir, los ajustes los hará el mercado en función de lo que está viendo o de las expectativas que tiene o tendrá para todo el ejercicio 2023 y siguientes años. Y por eso es importante tenerlo en cuenta. También, por supuesto, otro punto importante es que la economía se sumerja en una recesión donde veremos decrecimiento del PIB en economías avanzadas por causa de la alta inflación y el alto nivel del tipo de interés. Como ya comenté antes, es
que evidentemente la Fed va a intentar solucionar la inflación y es su prioridad. Pero si a causa de eso tiene que hundir la economía, es decir, tiene que subir tanto los tipos de interés que muchas empresas no puedan acceder a ese capital para endeudarse, para autofinanciarse y para crecer, eso quiere decir que esas empresas no podrán contratar, sino que de hecho tendrán que despedir, porque tendrán que bajar los costes para poder asumir o para poder por lo menos tener las menores pérdidas posibles, ya que la demanda va a descender. ¿Por qué? Porque piensa que la gente a nivel económico, si deja de tener empleo, evidentemente consume menos. Si consume menos, las empresas generan menos beneficios. Si generan menos beneficios, tienen que reducir costes y por tanto despedirán a personal. Es decir, es un círculo que al final lo que hace es que la economía vaya en decrecimiento y eso afecta al Producto Interior Bruto de cada país. Entonces, debemos de tener en cuenta que existe la posibilidad de que, aunque es verdad que técnicamente Estados Unidos ya entró en recesión, porque tuvo 2 trimestres consecutivos del PIB negativo y realmente y oficialmente ha entrado en recesión, ¿vale? Podríamos decir que podría ser una recesión más severa, ¿vale? O más agresiva, si realmente vemos que, sobre todo en Estados Unidos, que la tasa de paro todavía no es tan elevada y de hecho es baja, ¿vale? Pero para el próximo año podríamos esperar que el paro vaya en aumento, que las empresas empiecen a despedir todavía más. Ya hemos visto que Amazon ha decidido despedir, Google también, o tiene las intenciones de despedir, Meta también, y otras muchas empresas están pensando en despedir, evidentemente para poder asumir esos nuevos costes porque van a ser superiores a los beneficios esperados, y todo esto es lo que podemos esperar para 2023. También, por supuesto, la revisión a la baja de los guidance de esos beneficios de las empresas para el ejercicio de 2023, lo que implicará un reajuste de valoración a la baja. Piensa también que, por supuesto, como he comentado, las empresas, una vez vayan viendo el nivel de demanda que tengan, vale, pues para el año que viene voy a vender, voy a generar, me lo invento, 10 millones de EBITDA, ¿vale? La empresa X, ¿vale? Eso es para 2023, pero si de repente ves que tu demanda cae, que tus clientes dejan de consumir o que dejan de comprar tus productos o tus servicios, evidentemente eso es una estimación a la baja para anticipar al mercado realmente de cuál va a ser tu objetivo a 2023, porque si te pones un objetivo alto y el mercado, por supuesto, ve que no lo bates, pues te castiga muy negativamente. Entonces, es preferible avisar de manera anticipada, que además lo tienen que hacer, ¿vale? Dan un guidance, es decir, un objetivo de beneficios, de ingresos, etcétera, menor, y el mercado, al ver que va a ser menor, evidentemente le asigna un múltiplo menor, es decir, te la baja en bolsa, porque automáticamente recuerda, por PER, si la compañía está a un precio, ¿vale? Y tiene un múltiplo, y evidentemente los beneficios esperados para el próximo año son menores, ¿vale? El PER va a aumentar, lo que quiere decir que una empresa que a lo mejor hoy estás comprando barata, para el año que viene sea cara, ¿vale? Y esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, si hoy me ha generado, o este año, mejor dicho, me ha generado más beneficios de los que me va a generar el año que viene, a lo mejor hoy estoy haciendo una buena compra, pero para el año que viene no. A lo mejor esa misma empresa, el año que viene comprarla no es interesante, hasta que se reajuste, ¿vale? Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque es otra posibilidad, que muchas empresas empiecen a ajustar sus guidance. Y recuerda que aunque hay muchas empresas que ya han presentado el ejercicio fiscal completo 2022, todavía quedan empresas que presentan en enero sobre todo el año fiscal 2022. Es decir, todavía no sabemos realmente cómo han terminado y cuál va a ser sus proyecciones a 2023. Entonces es importante revisar estos guidance, porque esto irá en función de cómo vean la macroeconomía y nos estarán diciendo por adelantado si esa empresa va a ir bien, va a ir mal, etcétera, etcétera. Otro punto importante es las mayores salidas de capitales hacia la renta fija. Piensa que si ya en 2022 crees que realmente mucha gente se ha ido a la renta fija y ha rotado el capital, por supuesto, si la Fed va a seguir subiendo los tipos de interés, evidentemente va a ser todavía más atractiva. Es decir, no es lo mismo que ahora mismo la Fed esté ofreciendo o haya puesto por tipos de interés del 4,25, creo que estamos ahora, y que a lo mejor el año que viene termine
en el 5,50, en el 6, por ejemplo. Es un decir, no es que vaya a adivinar lo que vaya a pasar, ni mucho menos, pero imagínate que sea del 6, pues no es lo mismo ofrecer a los inversores un 6% de rentabilidad fija el año que viene que un 4,25 este año. Por supuesto, el año que viene se irá todavía más gente. Y eso, independientemente de que las empresas lo hagan de maravilla, ¿vale? Quiere decir que muchas empresas o muchos inversores venderán sus acciones para rotar a esa renta fija. Por tanto, piensa que realmente no siempre va a ser culpa de la empresa. A veces sí, pero a veces será por estas razones externas, ¿vale? Otro punto importante también es que esto afectará evidentemente a la reducción de múltiplos de compañías growth e industriales, porque como te estaba diciendo, si subimos los tipos de interés por una parte, si la Fed sube los tipos de interés, piensa que evidentemente la renta fija es más atractiva, pero también la financiación de las compañías es más cara. ¿Vale? Es decir, si piensas en una empresa industrial que a lo mejor tiene maquinaria pesada, de esta que necesita a lo mejor invertir o reinvertir mucho capital, es decir, que tiene o necesita mucho CAPEX de mantenimiento, ¿vale? O incluso las empresas growth que necesitan CAPEX de expansión, evidentemente todo ese dinero, normalmente las empresas lo piden a los bancos, esa financiación. Y si les sale más caro, tiene más riesgo, porque tienen que devolver ese capital y evidentemente tienen que devolver ese capital con más intereses y tienen más dificultades. Y a todo eso suma que tienen que devolver esa deuda con mayores intereses y encima lo más normal es que esas empresas tengan menores beneficios. ¿Por qué? Porque la demanda irá en descenso. Entonces, cuidado con las empresas growth e industriales, ¿vale? Sobre todo para el año que viene, para 2023, porque evidentemente al ser empresas intensivas en capital, es decir, que reinvierten mucho, necesitan mucho capital para reinvertir en su negocio, ya sea para crecimiento o ya sea para el mantenimiento del propio negocio. Y evidentemente esto va a afectar gravemente si los beneficios se ven muy reducidos. Entonces, cuidado porque esto puede ser un riesgo a tener en cuenta. Por supuesto, las futuras subidas de tipo de interés no solo va a afectar positivamente a la renta fija y negativamente a las empresas de crecimiento o empresas industriales, sino que también va a afectar, por supuesto, negativamente a los índices, a los principales índices. Lo que quiere decir que podríamos esperar ver caídas adicionales del S&P 500, del Dow Jones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque evidentemente, como digo, los tipos de interés son inversamente proporcionales al múltiplo que le asigna el mercado a un índice, una compañía, etc. Más o menos lo que decía, el mercado suele caer un 15% por cada 100 puntos básicos que se sube. Si de aquí al año que viene, si este año acabamos con el 4,25 y el año que viene, digamos que los tipos de interés acaban rondando el 5,25, es decir, 100 puntos básicos más, lo más probable es que el año que viene veamos una caída adicional de un 15% más, ¿vale? A una caída adicional del 15% a este 18-19%, ¿vale? Lo que quiere decir que puede ser prácticamente una caída de casi el 30%, ¿vale? O del 30 y poco, ¿vale? Entonces es importante tenerlo eso en cuenta para saber qué acciones o qué inversiones debemos escoger. Y también la subida de tipos de interés para el próximo 2023 podemos esperar que afecte al desempleo, es decir, que haya un mayor aumento de desempleo, un descenso de la productividad de muchas empresas y dificultades económicas tanto para familias como para el sector privado en general. Cuando digo esto de familias y sector privado me refiero sobre todo a pequeñas empresas, ¿vale? Piensa que también incluso autónomos, pymes, es decir, todo este tipo de empresas pequeñas se van a ver muy afectadas negativamente. Y por supuesto, si invertimos en bolsa, las small caps van a ser de las más castigadas. Es decir, también pienso otra cosa, que si como he comentado hace un momento, el mercado cae un 15% por cada 100 puntos básicos de subida de tipo de interés, eso es la media del mercado, pero las small caps caerán más. Lo mismo te cae un 20 o un 25, ¿vale? No lo sé, no soy adivino y no lo sé. Pero la estadística y la historia nos dice que ocurre esto y que normalmente el mercado ajusta así, ¿vale? Ajusta así en función de la situación macroeconómica que hay. Una vez hemos analizado qué es lo que ha ocurrido en 2022 y hemos hecho una pequeña estimación a 2023 sobre lo que va a ocurrir a nivel de mercado, es evidentemente importante
analizar nuestra cartera, ver los movimientos que hemos hecho, si lo hemos hecho bien, si lo hemos hecho mal, si ha tenido relación con lo que ha ocurrido a nivel económico, es decir, si nosotros hemos vendido cuando las empresas estaban caras, por ejemplo en 2021, y si hemos empezado a comprar o a posicionarnos, a promediar mientras ha ido corrigiendo el mercado en algunas empresas interesantes, si hemos valorado realmente la deuda que tenían las compañías, si no, y todo esto, ¿vale? Es importante reflexionar sobre eso. Pero también es importante tener cuáles son las claves o analizar cuáles son las claves para poder encontrar nuevas ideas de inversión o nuevas oportunidades para este próximo 2023. Es decir, debemos analizar los errores que hemos cometido e intentar corregirlos para 2023 e intentar tener en cuenta ciertos puntos claves para no cometer esos errores. Entonces, lo primero que debes de tener en cuenta, y es muy importante para este próximo 2023, es que si nos vamos a subir, como ya he mencionado, un entorno de subida de tipos de interés, posibles salidas de capital, evidentemente descenso o caída, mejor dicho, en valoraciones o múltiplos de valoración que nos asigna el mercado, pues debemos de buscar ser más selectivos y debemos de buscar compañías que sean asset light o poco intensivas en capital. Es decir, empresas que requieran de poca inversión, todo lo contrario a las industriales o a las growth. Es decir, si una growth quiere crecer necesita invertir muchísimo. Evidentemente, cuando hablamos de una empresa que es asset light o digamos que poco intensiva en capital, nos referimos a una empresa que invierte sobre sus ventas en torno a un 10-15%, no más, ¿vale? Entonces, si es una empresa que invierte menos de ese 10-15%, es una empresa que requiere de poca inversión para seguir creciendo o para seguir funcionando con normalidad. Y esto es importante ya que, como sabemos, los tipos de interés van a seguir subiendo y lo normal es que el mercado vaya corrigiendo, y evidentemente esas empresas que no tienen deuda, es decir, porque no necesitan financiación, porque realmente necesitan de poco capital para mantenerse o para crecer, pues lo van a hacer mejor. Evidentemente, si tenemos expectativas de que los tipos de interés vayan a subir en 2023, una cosa que debemos de tener clarísima es que debemos de invertir en empresas que no tengan deuda o que tengan una deuda muy moderada. ¿Por qué? Porque si hay una subida de tipos de interés, digamos que el financiarse para la empresa será mucho más caro. Por tanto, debemos de buscar empresas que estén endeudadas con un ratio deuda neta EBITDA inferior a 1 vez, ¿vale? Es decir, que con todo el EBITDA que puedan generar en 2023 sean capaces de, en este caso, digamos que cubrir toda la deuda. Todos estos puntos que te estoy diciendo es evidentemente lo ideal, ¿vale? No vamos a encontrar a todas las empresas que vayan a cumplir todos los puntos, pero sí es interesante buscar o tener, digamos que estos patrones. Si evidentemente en vez de ser una vez es 1,1, 1,2, 1,3, 1,5, bueno, vale, depende de la recurrencia de la empresa y todo esto, pero por intentar filtrar debemos de intentar ser más selectivos y también buscar empresas que no se endeuden mucho o que la deuda que ya tengan que sea muy baja. Otro punto muy importante es que el modelo de negocio de la empresa que estés analizando tenga una alta recurrencia en ingresos. ¿Por qué? Porque piensa que si la demanda esperamos que para 2023 vaya a descender, ¿por qué? Porque se está intentando enfriar la economía, pues lo normal es que si tú, o en este caso la empresa que estás analizando, tiene una demanda inelástica, es decir, que la recurrencia es muy alta, por ejemplo, si una empresa factura 1.000 millones y esa empresa tiene una recurrencia del 99,9%, quiere decir que prácticamente va a generar esos 1.000 millones porque los clientes que tiene van a seguir pagando sus productos o servicios. Y eso es interesante, ya que en caso de que, por ejemplo, los tipos de interés suban y, como dije, 100 puntos básicos y baje un 15% el mercado, pues a lo mejor esa empresa en concreto que tiene una alta recurrencia, si está cotizando a 30 veces, a lo mejor el mercado te lo baja a 29 o a 28, ¿vale? Pero se queda por ahí. Entonces eso, a la hora de estar en un año de mucha incertidumbre, es bueno añadir a tu cartera o tener digamos en el radar compañías que evidentemente tengan una alta predictibilidad en sus ingresos o en sus ventas. También, hablando de ingresos y por supuesto de beneficios, es importante tener en cuenta que debemos buscar empresas que ya cuenten con margen de seguridad, pero para 2023, no para 2022, sino para 2023. Es decir, que si esa empresa presenta un guidance inferior, es decir, ajusta
porque evidentemente cree que para el año que viene no va a generar tantos ingresos, no va a generar tantos beneficios, etcétera, etcétera, pues nosotros tenemos que hacerlo sobre 2023 para asumir que el precio que pagamos hoy es barato con respecto con lo que va a presentar el año que viene. Que si va a ser malo, por lo menos nosotros nos aseguramos de que hoy compramos algo más barato de lo que va a costar el año que viene la empresa o del valor que va a tener la empresa el año que viene. Entonces es importante hacer, ahora que estamos a final de año, expectativas sobre el próximo año, y si evidentemente la revisión del guidance es a la baja, debemos de ser exigentes e intentar pagar hoy lo que tendríamos que pagar para 2023, pero con descuento, no para 2022. Por ejemplo, repito, imagínate que este año la empresa X ha presentado unos beneficios de 100 millones, pero para el año que viene espera 90 millones, ¿vale? Si evidentemente el precio de esta acción en concreto que me estoy inventando está a 200, ¿vale? Está a 200 y presenta unos beneficios de 100, quiere decir que más o menos el PER es de 2, ¿vale? Bien, 200 entre 100 es a 2, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si resulta que los beneficios ya no serán 100 para 2023, sino que serán 50? Pues ya es 200, que es el precio que está ahora, entre 50, es decir, ya no está cotizando a un PER de 2, ya está cotizando a un PER de 4. Esto es un ejemplo, pero como ves, evidentemente si los beneficios descienden, realmente la empresa o el precio que estás pagando hoy, 200 en este caso, pues lo estás pagando más caro con respecto al año que viene. Entonces es importante que tus análisis ya estén incorporados las estimaciones para 2023. Por supuesto, si estamos hablando de crisis y si estamos hablando de intentar compensar la volatilidad de la economía, no podemos invertir en empresas cíclicas, porque las empresas cíclicas, sobre todo en este momento en el que hay caídas muy fuertes, son las empresas que les aumentan más los costes, que evidentemente van a ir con el ciclo económico, y realmente con esas empresas habría que empezar a invertir cuando ya se está dando la vuelta el ciclo, ¿vale? Cuando ya los costes empiezan a descender, cuando ya la Fed empieza realmente a retirar la subida de tipo o empieza a reducirlo y la inflación, por supuesto, ya ha descendido bastante. En ese momento sí es cuando las empresas cíclicas podrían tener un gran potencial, pero evidentemente como no tenemos una bola de cristal y no sabemos en qué momento ocurrirá eso de 2023 o incluso de 2024, pues como no lo sabemos, lo mejor es evítalas. Siempre es mejor entrar tarde a este tipo de compañías, pero ya asegurándote de que la economía se ha dado la vuelta, de verdad, asegurándote porque los indicadores te lo dicen, no porque tú lo crees, ¿vale? Y mejor hacerlo tarde que hacerlo antes y evidentemente comerte todavía una bajada mayor, porque evidentemente las cíclicas son las que más van a corregir. Por tanto, es importante alejarte de este tipo de, o en este caso, de este tipo de empresas o de este sector en concreto, empresas que sean cíclicas, al igual que ya comenté, las industriales y también las de crecimiento, pero las de crecimiento entre comillas, ¿vale? Porque dependerá aquí también si son de crecimiento pero tienen recurrencia, si son evidentemente necesarias, si no, ¿vale? Entonces esto, digamos que está entre comillas, pero digamos que estos son pautas que podrías tener en cuenta para este próximo 2023 y que evidentemente te puedan ayudar a ser un poco más exigente con las valoraciones o las empresas que quieras incorporar en tu cartera. Por supuesto, si ya sabes las que no tienes que invertir, también es importante saber cuáles son los más importantes, que son los sectores resilientes. El sector lujo es el más resiliente de todos. ¿Por qué? Porque evidentemente el que tiene dinero, tiene dinero. Punto. O sea, para el que tiene dinero no hay crisis. Si yo tengo 1, 2, 3, 10, 20, 200 millones, evidentemente sí, si los tengo invertidos y cae el mercado, pues digamos que mi patrimonio caería, pero si digamos que lo tuviera eso en liquidez, pues evidentemente si yo me quiero comprar un Ferrari, por ponerte un ejemplo, o me quiero comprar un barco o un yate o un avión o lo que sea, pues me lo voy a comprar, no va a haber ningún problema. En este caso, empresas de lujo realmente no tienen problemas en crisis. De hecho, es lo contrario, porque si sube la inflación, evidentemente ellos aprovechan y suben todavía más los precios por las ventajas competitivas. Entonces, esto ya de entrada las convierte en la mejor elección para
como, digamos, empresas, aunque no se conoce como empresa defensiva, realmente es una empresa defensiva, pero también evidentemente es una empresa defensiva, pero que a largo plazo genera una predictibilidad en ingresos, en crecimiento y en rentabilidad que evidentemente es muy interesante. Luego también las empresas de consumo estable, por supuesto que las empresas de consumo estable, aunque estemos en crisis, la gente tiene que consumir ese tipo de productos, por ejemplo, comida, higiene, etcétera, ¿vale? Entonces, ese tipo de empresas también se conocen como empresas defensivas y, por supuesto, evidentemente, si podemos esperar una mayor caída, es bueno también tener parte de nuestro capital en este tipo de empresas. Por supuesto, también tecnológicas, que aquí es donde viene el pero, ¿vale? De lo que dije antes de empresas de crecimiento, porque empresas de crecimiento normalmente se conoce como empresas que reinvierten muchísimo, incluso puede que ni generen beneficios, pero aquí estamos matizando empresas tecnológicas que tengan fuertes moat, que evidentemente tengan ingresos o beneficios predecibles, añadiendo estas comillas, ¿vale? Y evidentemente que tengan, digamos, una alta recurrencia en ingresos y por tanto una gran predictibilidad en ventas, ¿vale? O digamos unas garantías para los inversores de que la empresa va a generar esos beneficios a corto, medio o largo plazo. Entonces, es interesante este tipo de empresas, sobre todo para 2023, tener en cuenta o buscar oportunidades o ideas de inversión de estos sectores e intentar evitar los que he comentado anteriormente, ya sean las cíclicas, ya sean evidentemente las industriales, ya sean las de crecimiento, pero cuando digo crecimiento es alto crecimiento, me refiero a esas empresas que no generan beneficio, pero que todo lo reinvierten y reinvierten más y más y más, es decir, esas empresas como por ejemplo Peloton, Zoomvideos y todas estas que evidentemente pegaron un boom y que estaban algunas incluso a 100 veces, 200 veces, pues evidentemente todas esas hay que evitarlas. Otro punto que debes de tener en cuenta y es muy importante es que las empresas grandes siempre se van a recuperar antes, pero ofrecerán un menor descuento que las empresas medianas o pequeñas. Vale, si entiendes o analizas lo que ha ocurrido en 2022 y lo que ocurrirá en 2023, ni tú ni yo sabemos exactamente cuándo se recuperará el mercado. Nadie lo sabe, ¿vale? Lo que sí sé, y lo que me dice la estadística y lo que me dice la historia, es que en cuanto se empieza a dar la vuelta al mercado, el primer signo o síntoma que dice el mercado o que nos está explicando ya el mercado de que se va a recuperar es que las grandes empresas empiezan a tener mayores múltiplos. Es decir, digamos que esos inversores que han huido a la renta fija o esos inversores que han dejado de invertir y vuelven a confiar en el mercado, vuelven a confiar en la renta variable, realmente lo primero que piensan es en invertir en esas empresas reconocidas, en esas grandes empresas, empresas como ya he analizado en el canal, como puede ser por ejemplo Alphabet, Meta, como puede ser Amazon, como puede ser Microsoft, como puede ser, bueno, todas estas grandes, ¿vale? Evidentemente esas son las primeras que se van a ver beneficiadas después de una posible recuperación, que ya digo, no sabemos cuándo vendrá, pero si viene, evidentemente eso es uno de los síntomas. Entonces aquí, si sabemos esto, ya podemos usar varias estrategias que veremos luego en el caso de oportunidad de inversión, ¿vale? Pero que aquí ya podríamos utilizar alguna estrategia como por ejemplo intentar invertir en grandes, que evidentemente sean defensivas y que cuando se estén recuperando, que todavía las small caps y las mid caps se mantendrán baratas, pues si esas empiezan a subir un poco y ya te dan un 10, un 15, un 20, puedes venderlas y comprar small caps o mid caps que todavía tengan un mayor margen de seguridad, pero que ya estás viendo o que ya estés viendo en ese momento que los síntomas de la economía tienden a recuperar o a estabilizarse. Y como último punto, y es muy importante que te lo pongo aquí, es que no sabemos cuándo el mercado podría caer. Pero sí sabemos que el mercado tocará suelo cuando los bancos centrales pasen a políticas menos restrictivas, es decir, reducción de tipos de interés. Si utilizamos a modo de ejemplo lo que ha ocurrido el último mes o los últimos 2 meses, por ejemplo, la última subida de tipos de interés de la Fed fue de 50 puntos básicos. 50 puntos básicos cuando la anterior había sido de 75. Realmente 50 puntos básicos arriba es subir los tipos de interés. Pero como lo subieron menos, el mercado se lo tomó como positivo porque ya está empezando a ver que empieza a decelerarse la parte de la curva para que la Fed empiece a dar la vuelta a los tipos de interés, ¿vale? Si aún así el mercado se lo tomó positivo
y sigue siendo una subida de tipo de interés, una subida menor, pero una subida de tipo de interés, pues imagínate realmente lo que ocurriría cuando realmente los tipos de interés empiecen a descender. Ya la renta fija dejará de ser atractiva, ya evidentemente los inversores o el mercado empezarán a ver que la financiación es más barata para la empresa cada vez más, y si evidentemente la Fed irá bajando y bajando los tipos de interés, en ese momento realmente, y lo que te digo a nivel de estadístico y a nivel histórico, es lo que ha marcado el suelo del mercado. Yo no sé cuándo va a ocurrir, cuando a lo mejor a Jerome Powell se le ocurra en 2023, ya sea a finales o 2024 o 2025, no lo sé, ¿vale? Pero puede ser que a finales de 2023 o a mediados de 2024 a lo mejor comiencen a bajar los tipos de interés cuando ya la inflación esté lo suficientemente baja como para que empiecen a volver a activar la economía o no enfriar o digamos descongelar, mejor dicho, la economía, ¿vale? Entonces, en ese caso, realmente es cuando veremos los mayores mínimos que habrá a lo largo de los siguientes años, porque un ciclo económico normalmente es así: cuando todo viene en caída, hay recesiones, hay crisis, hay caídas, normalmente le siguen 8, 9, 10 años de crecimiento, 8, 9, 10 años de bonanza. Entonces, en esos momentos, no en los momentos de crecimiento, sino en los momentos en los que todo está abajo, todo está en el suelo, todo está hundido, con muchísimo descuento, pero la Fed empieza a darle la vuelta y empieza a bajar esos tipos de interés, ahí ya tenemos otro indicador de que realmente el mercado se va a dar la vuelta de verdad y no va a ser un, como se conoce, rebote del gato muerto, ¿vale? Que es, digamos, un rebote falso para seguir cayendo. Vale, entonces, como yo no sé si va a ocurrir en 2023, 2024 o lo que sea, lo que sí que debes de tener en cuenta es eso. Mientras sigas viendo que los tipos de interés van a seguir subiendo, no esperes que lo que hay es el suelo. No lo esperes, porque no lo va a ser, ¿vale? Ahora, en cuanto veas que los tipos, imagínate que llegan al 5,25 y los pasan al 5 y luego los pasan al 4,75, ahí sí verás que todo ese momento será el mínimo que tocará el mercado, porque el mercado empezará a ajustarse, empezarán a entrar nuevos inversores de la renta fija, en este caso, ¿vale? Es decir, bonos, letras del tesoro y todo esto, pues todos esos inversores, sus intereses irán en descenso y entonces decidirán rotar. Verán además más predictibilidad en el crecimiento de las empresas, menos volatilidad, y evidentemente eso va a acompañar los siguientes 8 o 10 años de crecimiento. ¿Vale? Entonces todo esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de escoger las oportunidades. Y ahora me gustaría ponerte como ejemplo una que puede ser una de las mejores inversiones para 2023, en mi opinión, que por supuesto va a ser del sector de lujo, pero no es una, sino son varias, y vas a entender un poco el motivo del por qué te estoy hablando de este ejemplo, o estos ejemplos mejor dicho, pero no quiero que lo uses como recomendación de compra, sino que quiero que entiendas el ejemplo para que tú mismo puedas intentar buscar oportunidades similares para este 2023. En este caso y para este ejemplo, como te dije que es del sector lujo, vamos a venirnos a Ticker y te voy a enseñar primero de forma objetiva realmente cuáles son los ejemplos, y luego te voy a decir el motivo del por qué creo que podría ser una oportunidad interesante de inversión. Bien, empresas de lujo que conozcas seguramente, conoces Hermès, conoces Louis Vuitton, conoces Ferrari, ¿vale? Que son empresas más conocidas, más grandes, etcétera. Bien, lo primero que tendríamos que hacer, ¿vale? Es buscar esas tres empresas y ver qué es lo que ha ocurrido con esas empresas y por qué realmente es un buen sector o un sector defensivo en el que nos vendría perfecto invertir en estos momentos cuando todavía en 2023 no sabemos qué va a ocurrir, ¿vale? Bien, entonces si por ejemplo vamos a empresas como en este caso Hermès, ¿vale? Y buscamos aquí en Ticker, vamos a ver en detalle primero lo que ha hecho el gráfico, que es importante, ¿vale? Aunque es verdad que como analistas fundamentales debemos de mirar los datos de la empresa, también la parte técnica, es decir, la parte de los gráficos es interesante porque de un vistazo nos dice qué es lo que ha hecho la empresa, ¿vale? Es decir, qué es lo que ha sentido el mercado o qué sentimiento tiene el mercado hacia esta empresa. En este caso, vemos que aunque el mercado haya caído casi un 20%, esta empresa solo ha caído, bueno, no llega ni a un 4% en todo este año. Como puedes ver, aquí está digamos que el gráfico a un año, lo que ha ocurrido en este año en todo 2022, y prácticamente a final de año, ¿vale? Digamos que está como a principio de año, es decir, que prácticamente
el inversor que ha invertido en esta compañía, digamos que no ha perdido prácticamente dinero o le ha bajado muy poco. Lo que quiere decir que ya es, a modo de ejemplo, digamos, una empresa que realmente en estos momentos de incertidumbre ves como en todo el año o a medio plazo, por decirlo así, ¿vale? Pues digamos que ha servido como protección. Incluso es bueno siempre tener en el radar este tipo de empresas, las empresas de lujo, porque como puedes ver, tanto Hermès como las otras compañías que veremos, Louis Vuitton y Ferrari, dieron oportunidades de entrada. Evidentemente esta compañía cotizaba a 1.500 euros, ¿vale? 1.530 y pico y tal, y llegó a estar a 970, ¿vale? Incluso, sí, 970, 980, ¿vale? Evidentemente los múltiplos de Hermès son elevadísimos y aún así el mercado, y por eso quiero que entiendas que realmente el mercado, cuando la economía va bien, y lo puedes ver aquí en valoración, por ejemplo, todo lo voy a hacer por PER para que se entienda de una forma más sencilla. Aquí por PER podemos ver que esta empresa de media, bueno no, de media no, este año de estar cotizando a 66 veces, que tú puedes decir, es que es un completo disparate. Bien, ahora veremos el histórico de la empresa y lo que realmente paga la empresa, o mejor dicho, lo que paga realmente el mercado por este tipo de empresa, ¿vale? Pero ha pasado de 66 veces y ha llegado a estar en junio a unas 35, 36 veces, es decir, prácticamente casi el múltiplo se ha ido a la mitad, ¿vale? Es decir, de unas 60 y pico a unas 30 y pico, ¿vale? Y eso a lo largo del año. Si queremos ver lo que ha hecho esta empresa a nivel histórico, nos vamos aquí al gráfico 3 años atrás y vemos que el mercado incluso ha llegado a pagar hasta 70 veces, ¿vale? De hecho, de media, si nos quedamos con la media, que lo puedes ver aquí, 53 veces ha pagado el mercado de media por esta empresa. También es verdad que en 2021, digamos que por el crecimiento o por esa inyección masiva de capital, evidentemente el mercado asignó múltiplos muy superiores, pero realmente ya puede ver que incluso en plena pandemia, ¿vale? En plena crisis de pandemia también estuvo cotizando sobre esas 30, 35 veces. De hecho, bueno, 36 veces, 35 veces y tal. Y lo más que ha bajado, que volvió a dar oportunidad este último año, como puedes ver aquí, realmente ha sido en junio, ¿vale? Por lo que digo que esta empresa es bueno seguirla, porque incluso se hubiera ganado dinero con esta empresa. O sea, no solo te hubieras protegido, porque como viste el precio prácticamente solo ha caído un 4% en todo el año, sino que realmente después, por lo que puedes ver, esta empresa te ha dado una oportunidad de entrada, ¿vale? Si la tienes en el radar. Y evidentemente ahora está cotizando a 44 veces, que es muy exigente, por supuesto, ¿vale? Pero que esta empresa, al ser grande, al ser muy predecible, al ser evidentemente una marca muy reconocida, muy deseada, evidentemente todos los productos o servicios van destinados a clientes, como digo, ricos o de clase alta, lo que quiere decir que evidentemente la predictibilidad en ingresos, recurrencia en ingresos, en beneficios y todo eso es muy muy alta. La inflación no la afecta, las crisis no la afecta, ¿vale? Entonces, esta empresa, como puede ver, ha estado cara, pero te hubiera protegido. Luego Hermès, que no te lo dije, también tiene un enterprise value inferior al market cap, lo que quiere decir que realmente lo que tiene es caja neta, no deuda neta. Pero si volvemos aquí a Louis Vuitton otra vez, podemos ver que, bueno, tanto Louis Vuitton como por ejemplo Ferrari, que sí tienen un poquito de deuda, ¿vale? Un poquito de deuda, pero que es asumible. Pero realmente esta empresa, por ejemplo, mirando el gráfico otra vez, podemos ver que también Louis Vuitton solamente a lo largo de todo el año ha caído un 3,8%. O sea, también es una empresa que tuviera protegido, pero como ves, a lo largo del año también te dio una oportunidad de entrada. Por eso digo que el sector lujo, y sobre todo en crisis, son buenos momentos para invertir. Probablemente en el próximo 2023, si de repente hay subida de tipos agresivas y el mercado en general cae por las salidas de capitales o lo que sea, esta empresa vuelva a caer. Pero lo mismo que vuelva a caer, luego muchos inversores redirigen su capital hacia estas compañías, porque son las estables, son las seguras, son las predecibles. Si vamos a Ferrari, que también es una empresa del sector lujo, aunque sea de coches, evidentemente no es solo una empresa de coches, sino es algo más. Y evidentemente, si vamos y vemos las características de una empresa de lujo, aquí de un vistazo podemos ver que es que esta empresa solo ha caído un 10% en lo que va de año. Y realmente esta empresa también, por supuesto,
ha dado puntos de entrada. Como puedes ver, al principio de año estaba sobre los 230 y pico y llegó a estar a 168. Pero es que si miramos los múltiplos de valoración de esta compañía, ¿vale? En este caso, por ejemplo, por PER, podemos mirarla aquí, podemos ver que a lo largo del año esta empresa llegó a estar a casi 50 veces y ahora el mercado nos la ofrece a 34. De hecho, lo peor que estuvo es sobre 33, 32 veces. Y si miramos los últimos 3 años atrás, puedes ver que de media el mercado ha pagado 42 veces por esta empresa. Es decir, por el sector lujo realmente se ve claramente, fíjate, incluso hasta aquí en lo peor de la crisis de la pandemia, ¿vale? Digamos que se llegó a pagar por esta empresa o el mercado pagaba unas 28-30 veces, ¿vale? Quiere decir que realmente el mercado sabe que esta empresa es de lujo, es muy predecible, es muy estable, es muy fácil de valorar, de analizar, de tener en cuenta, por tanto el mercado eso lo valora. Toda la previsión en ingresos, toda la recurrencia en ingresos, ese backlog que ya he hablado en el canal, es decir, esa lista de pedidos que garantiza esa recurrencia por la escasez, por la limitada oferta que ofrece Ferrari a sus clientes, evidentemente hace que la lista sea de hasta 2 años, lista de espera por los coches de Ferrari sea de hasta 2 años. Todo eso son puntos claves del por qué esta empresa es una empresa con las características principales de una empresa del sector lujo. Y por supuesto los múltiplos te lo está diciendo ya el mercado, que paga más de 30 veces, 30, 35, 40, 45. En los últimos 3 años, como puedes ver, una media de 42 veces, pero es que cuidado, es que resulta que esta empresa ahora mismo está a 34, que puede parecer una locura, porque claro, normalmente dices, no, si es que de media el mercado está a 17, 16 veces, el SP500, 15 veces ha bajado a la media, por ahí está. Y dices, ¿y pagar 35? Dices, no, es que está pagando por 35 una empresa que el mercado pagaría 40 o 45. Vale, y es importante porque también si vemos, como digo, no solo ya la valoración, sino también evidentemente el gráfico, aquí podemos ver que realmente la caída no ha sido tan causada, es decir, que no habríamos tenido tanta volatilidad como si hubiéramos tenido otras empresas más volátiles. Y al mismo tiempo, si haces un análisis tanto de Hermès, de Louis Vuitton o de Ferrari, realmente para los próximos años, independientemente de lo que pase en la economía, se estima crecimientos de entre el 8, 10, 12% aproximadamente. ¿Por qué? Porque estas empresas, en caso de que se mantenga la inflación, van a seguir subiendo los precios. Si se tienen que financiar, primero, tienen poca deuda, segundo, como tienen mucha recurrencia, los intereses que van a pagar son menores que otras compañías, porque estas compañías son más predecibles y por lo tanto los bancos financian estas compañías más barato, y todo esto son ventajas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea o cuál es la oportunidad de estas 3 del sector de lujo? Bien, una idea que quiero que entiendas, sobre todo te digo, no es para que intentes entender esto como una, digamos, recomendación de compra, no, sino quiero que sea una idea, ¿vale? El hecho de, si en 2023 no sé lo que va a ocurrir, pero es probable que si siguen subiendo los tipos el mercado va a caer, probablemente si yo invierto en esta empresa, es decir, en Ferrari, en Louis Vuitton o en Hermès, mi cartera caerá menos. No sé si caerá o incluso ni cae, ¿vale? Porque dependiendo de si te da una oportunidad o no, como puedes ver, evidentemente, por ejemplo, Ferrari está más barata de lo que estaba en 2021, y si evidentemente para el próximo año sus beneficios aumentan, ¿vale? Porque tiene una alta recurrencia, pues evidentemente estará todavía más barata, ¿vale? Pero si tú compras este tipo de compañías como protección, porque además son empresas grandes, es decir, que si llegado el momento de recuperación del mercado, si por estas se están pagando 30 veces cuando pagaban 40 o 45, estas van a ser las primeras que se van a recuperar. Las primeras, junto con otras grandes. Pero sobre todo, si encima son del sector de lujo, lo primero en lo que se va a ir a refugiar el resto de inversores, o si ve un mínimo de esperanza de que el mercado o la economía va a mejorar, van a aumentar las empresas de lujo, sus múltiplos de valoración. Por tanto, si compras empresas grandes de este sector, evidentemente te vas a recuperar antes, si es que, como digo, el mercado se recupera, y si cae, no caerá tanto. Pero ahora viene aquí la clave. Si nosotros entendemos que el sector de lujo es clave para este momento
de incertidumbre y buscamos alguna small o mid cap, pero que tenga las capacidades, características o ventajas competitivas que tengan estas empresas de lujo, y voy a poner aquí como ejemplo, repito, no es una recomendación de compra, es San Lorenzo, una empresa de yates que vende yates de lujo, ¿vale? Si vamos a San Lorenzo con su ticker SL, que es una empresa que cotiza en Italia, puedes ver evidentemente las principales características que ya he hablado. Evidentemente, si repasas todo lo que he dicho en el vídeo, esta empresa evidentemente tiene una alta recurrencia. Podemos ver, por supuesto, aquí, fíjate lo pequeña que es, que capitaliza prácticamente a 1.200 millones, ¿vale? Y aquí tiene caja neta, por lo que puedes ver, el enterprise value es menor, ¿vale? Y aún así capitaliza a 1.200 millones, es decir, podríamos decir que es una small mid cap, ¿vale? Porque hasta 1.000 millones podríamos considerarla una small cap, ¿vale? Small mid cap, podríamos decir que es una empresa ya mediana, ¿vale? La recurrencia en ingresos de esta empresa es brutal, prácticamente es exactamente igual, porque tiene una cartera de pedidos, es decir, un backlog bastante grande, es decir, lo último presentado era una cartera de pedidos de 1.400 millones, ¿vale? Que te invito a que investigues esta empresa, ¿vale? Si te ves la historia de la empresa, que evidentemente salió a cotizar hace poco, 2018, puedes ver cómo los crecimientos que ha tenido aquí son del 34, del 4, del 26, es decir, está teniendo crecimientos mayores de los que tiene Ferrari, de los que tiene Hermès, de los que tiene Louis Vuitton, ¿vale? Evidentemente es una empresa más pequeña, todavía le queda más crecimiento, pero si estudias el mercado de los barcos, y en este caso de los yates de lujo, es decir, del lujo extremo pero en yates, ¿vale? Verás que realmente San Lorenzo es la marca insignia, o digamos el buque insignia. Es como si fuera, para hacerlo un símil, evidentemente guardando las distancias, porque evidentemente Ferrari tiene una trayectoria mucho más impresionante, una historia mucho más impresionante, y San Lorenzo es más joven, pero salvando las distancias, San Lorenzo sería una especie de Ferrari, pero en barcos, ¿vale? Es decir, como la empresa de lujo por excelencia en barcos. Hay otras empresas que también son interesantes, pero que esta, como digo, en concreto, si vamos a la valoración, fíjate la diferencia. Por PER, ¿vale? Y vemos lo que ha pagado el mercado este año, lo más caro que ha pagado este año el mercado ha sido 23 veces. 23 veces por una empresa de yates de lujo, que aunque suba la inflación y además este año, y te lo digo porque yo me he leído las notas de prensa, ha subido 5% 3 veces, es decir, ha subido los precios un 5% 3 veces durante todo este año, ¿vale? Y realmente la inflación para esta compañía no es un problema, porque los clientes principales, como digo, son personas con mucho poder adquisitivo, y ahora mismo el mercado, esta compañía te la planta en 15, 16 veces. Ahora mismo. Y si ves el histórico de esta compañía, evidentemente, repito, tiene menos histórico, es una empresa pequeña mediana, tendría que demostrar, pero es que evidentemente se ha hecho un nombre. Si te miras la historia del CEO, ves que entiende de barcos y que sabe de yates de lujo y que evidentemente sabe lo que está haciendo. Además, encima, los barcos son totalmente personalizables, tienen unas calidades increíbles. Bueno, no te la voy a vender, me gustaría que la analizaras. Pero como puedes ver aquí, a múltiplos históricos ha estado de media a 17 veces. Incluso la tuviste en pandemia a 8 veces. 8 veces una empresa de lujo. Una empresa de lujo como San Lorenzo. Ahora, ¿cuál sería la estrategia? Y no estoy diciendo, repito, que compres esta empresa, ni mucho menos, ¿vale? No estoy diciendo eso. Pero fíjate una cosa, si vamos en este caso a estimaciones para ver lo que supuestamente estiman los analistas, que ya te digo yo que se quedan cortos, ¿vale? Viendo 2020, 2021, 2022 en ingresos, crecimiento del 28-25%, ¿vale? Ellos estiman que crecerá un 9, un 6 y un 5, que se queda corto. Pero es que te digo yo que ellos ya han dicho claramente que van a subir más de lo que suba la inflación, es decir, la inflación no va a ser un problema para ellos. Y van a generar adicionalmente, como mínimo, según lo que yo estimo, ¿vale? Puede ser en torno a un 10, un 12 o un 15% de crecimiento, ¿vale? Bien, esta compañía incluso es que si te vas por EPS normalizados son 2,75 a 2025. Si miras la trayectoria 2, 2,33, 2,59, 2,72, podríamos estimar que a 2026, es decir, 23, 24, 25, 26, a 4 años, podría tener unos 3 de EPS,
¿vale? Unos 3 euros de EPS. Vale, si vamos a la calculadora, en este caso, si miramos esos 3 de EPS por el múltiplo medio que hemos visto antes, que son, según esto, 17 veces, vale, yo voy a poner incluso 15 veces, llegamos a un precio de 45. Bien, 45. La compañía actualmente, que no lo ves ahí, está cotizando a 36, ¿vale? Pero eso es a 15 veces, a 15. El tema es, lo más negativo, es decir, en el peor de los casos, vamos a ganar dinero con esta empresa. Es una small cap, ¿vale? Pero es una small cap o una mid cap de lujo, que si evidentemente ya tenemos en cuenta, y esto es lo que me gustaría que hiciera de ejercicio, a modo de ejercicio, si vamos a la calculadora y esos mismos 3 dólares de 3, mejor dicho, 3 euros de EPS, digamos que en vez de 15 veces el mercado solamente le asigna 20, y te estoy diciendo por una empresa de lujo a 4 años, que evidentemente de aquí a 4 años la empresa será más grande, el mercado la reconocerá más y evidentemente aparte no estarán los problemas actuales, ¿vale? Entonces si ponemos 20 veces por esas 3 euros de EPS, ¿vale? Llegamos a 60, prácticamente en 4 años has doblado tu dinero. En una empresa small mid caps, estando prácticamente en 36 a 60 prácticamente ya casi doblas, sería un 85-90% así, ¿vale? ¿Y qué quiere decir esto? Que realmente la estrategia que te comenté antes de si no sé en qué invertir, puedo invertir en una empresa del sector lujo. ¿Por qué? Porque el sector lujo me protege. Fíjate que para esta empresa que es súper desconocida, entre comillas, y digo súper desconocida porque es pequeña, ¿vale? El mercado paga 15-16 veces como mínimo, ¿vale? Como mínimo este año ha pagado. Evidentemente, en cuanto mejore un poco la cosa, seguramente pagarán 20, 25, y ya ni te digo si quieres hacer cálculos para que esta empresa de aquí a 10 años, porque no te estoy hablando solo en el corto plazo, sino cómo podríamos aprovechar una crisis en nuestro favor y decir, compramos una empresa que tiene una calidad superior al resto de competidores, pero la compramos ahora con descuento, que es barata, y si encima va creciendo, el mercado le puede asignar múltiplos superiores, ¿vale? Vamos a suponer, por un segundo, que a 10 años, ¿vale? Es decir, si a 4 años, por ejemplo, que esto ya es una estimación adicional, si a 4 años estimaban los analistas más o menos que iban a generar 3 euros de EPS, pues seguramente a 8, el doble, puede generar 6 a lo mejor, ¿vale? O incluso no a 8, me voy a ir a 10, ¿vale? A 10 años va a generar 6, bien. Pero el mercado, en vez de pagar las 15 veces actuales o 20 veces, como evidentemente está generando más, tiene el doble de tamaño y todo esto, o 3 veces el tamaño y todo esto, esto seguramente puede pagar 25 o 30 veces. Suponiendo que pague lo mínimo que ha pagado o está pagando por Ferrari, por Louis Vuitton y por Hermès, ¿vale? 30, 35 veces 30 por 30. Estamos hablando de que aquí a 30 años son 180. Es una empresa que está a 30 y pico y está a 180. ¿Vale? Esto quiere decir multiplicar por varias veces, ¿vale? Entonces, es una idea que quiero que tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta que a la hora de invertir debemos protegernos, sí, pero si nos protegemos en los meses en los que hay incertidumbre, por ejemplo, imagínate que en los 6 primeros meses la Fed sigue subiendo los tipos de interés, ¿vale? Evidentemente el mercado irá cayendo. Si estamos invertidos en el sector lujo, no caerá tanto. Por tanto, podrías estar en una Ferrari, podrías estar en una Louis Vuitton, podrías estar en una San Lorenzo. La diferencia es que si estás en una San Lorenzo, ¿vale? Ahora mismo, seguramente en cuanto se recupere, primero se recuperarán las grandes, pero menos. Porque evidentemente lo que generan ya son bastante más grandes y generarán un crecimiento del 10%, 8%, 5%. Sin embargo, en una San Lorenzo te puede crecer un 12, un 15% o más. Ya has visto que un 20 y pico. Aparte es una empresa que si la analizas recompra acciones, evidentemente, o sea, digamos que el equipo directivo o el CEO principal está alineado con los intereses de los accionistas. Pero bueno, como te digo, me interesa que analices la empresa y esto te lo pongo a modo de ejemplo para que veas cómo de una oportunidad en crisis, es decir, cómo la crisis o cómo esta incertidumbre la podemos usar como oportunidad para que a largo plazo una empresa de calidad
recurrente, predecible y de lujo, del mejor sector quizás que hay para invertir en bolsa, pues digamos que la hemos comprado prácticamente a múltiplos de derribo. Y nada, eso es todo. Como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Me puedes dejar un comentario sobre la opinión del vídeo o futuros vídeos que quieres que traiga al canal, te puedes suscribir y nada, nos vemos en el próximo vídeo.